Las zorras tienen cuevas para dormir. Las aves de los cielos tienen nidos. Dios les bendiga. Estamos en el capítulo 6 del libro de los Gálatas y hoy vamos a ver del verso 1 al 5. Y estas son las instrucciones finales que el apóstol Pablo da a los Gálatas, a la iglesia en Galacia. Y vamos a ver aquí dos puntos nada más en este día. El primero es la restauración de los que son sorprendidos en alguna falta, número 1. Y número 2, sobrellevar los unos a las cargas de los otros. Así que sobrellevarnos las cargas. Vamos a verlo detenidamente, qué es lo que el apóstol Pablo nos quiere dar como instrucción en este último capítulo del libro de los Gálatas. Aquí el apóstol Pablo, pero antes vamos a leerlo. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle. Vamos a ponerle cuidado a la palabra sorprendido y la restauración. Entonces dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces el verso 2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Veamos aquí. Aquí el apóstol Pablo no excluye a aquellos que son sorprendidos en alguna falta. Y estos son aquellos que tienen, estos no son aquellos que tienen por costumbre pecar, sino alguien que ha caído en pecado y se encuentra atrapado en un lugar donde nunca él decidió ni pensó que podía estar o caer. La palabra sorprendido nos habla de caer, resbalar. Aquí no se trata de que lo hizo de una manera deliberada o planeada. Lo que Pablo está diciendo aquí es que cayó inconscientemente, cometió un error, aunque el error, ponga atención a esto, no lo libra de su responsabilidad por su falta. Aquí nos está hablando, no nos está hablando de errores doctrinales, sino de faltas menores. El tono que usa Pablo aquí es suave. No se compara con el tono que usó en Primera de Corintios, en el capítulo 5, en el verso 1 y 4. Aquí, amados en Cristo, vamos a leerlo. Vamos a Corintios para leerlo directamente de la Escritura. Y dice el 1 al 4, dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicarios, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. ¿Y vosotros estáis envanecidos? ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Ahora ve aquí el verso 4. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Ve aquí este caso de inmoralidad. Este cayó. Este ha pecado. Pero aquí no habla de restaurarlo de la forma que va a hablar
con el que es sorprendido y cae. Aquí está tratando un caso de un hombre que está pecando constantemente y está pecando con la mujer de su padre, o sea, con su madrastra. Entonces dice, en este caso de inmoralidad, él lo juzgó aunque no estaba presente y le pide a la iglesia que ellos también tomen la misma decisión y lo echen. Ve aquí. Ahora el verso 13, vea lo que dice. Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a este perverso de entre vosotros. Aquí no está hablando de restauración porque cayó. Aquí está hablando de que lo echen, lo entreguen a Satanás para que él sea salvo. ¿Cómo va a ser salvo? Estar en las manos de Satanás es tortura. Puede ser enfermedad, puede ser problema sobre problema. Este hombre cayó en depresión, en una depresión tan tremenda. Cuando aquel hombre cae en depresión, no sabemos por cuánto tiempo estuvo así, pero en el segundo libro de Corintios, en el capítulo 2, en el verso 5, vea lo que dice el apóstol Pablo. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me ha causado a mí solo, sino que en cierto modo, por no exagerar, a todos. ¿Qué es lo que le había causado tristeza al apóstol Pablo? Y no solamente a él, sino a toda la iglesia, haber echado a este hombre por causa de su pecado. Y sí duele, pero aquí hay sanidad. Dice, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Porque, amados en Cristo, cuando el pastor y sus líderes, su gabinete ministerial reprende en privado a alguien y decide irse, lamentablemente, como no fue en presencia de todos y decir públicamente la causa por el cual esa persona se está yendo o tuvimos que pedirle que se vaya, cuentan otra historia. Y al contar esta historia, los rebeldes se unen a ellos, dándole la razón por la causa de su pecado. Vea lo que está haciendo aquí el apóstol Pablo. Él sufrió porque aquel hombre cometió un pecado. A ninguno de nosotros nos causa gozo, si estamos en el Señor, que un hermano caiga en un pecado tan lamentable. A ninguno nos causa gozo. Decir, oh, qué bueno que está en adulterio, qué bueno que está en drogas, o qué bueno. A ninguno nos causa alegría. Entonces, cuando viene la reprensión y el conocimiento del pecado, a todos nos va a causar tristeza. Al apóstol Pablo le causó tristeza, pero había esa unidad, todos tristes. Y cuando hay tristeza, oramos. Cuando hay dolor, oramos. No les damos la razón. Dice, en el verso 6, dice, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Toda la iglesia estuvo de acuerdo, obedecieron al apóstol Pablo. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarles y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Note usted. Pablo Dios dijo, hay que echarlo. Y todos fueron obedientes. Aquí ninguno dijo, oh, pobrecito, yo no estoy de acuerdo con esta orden que dio el pastor, de que esta persona ni siquiera convivamos con él. Estaba expuesto. Pablo lo puso en las manos de Satanás, para que a través del dolor y el sufrimiento, su carne, su carnalidad, es la que estaba combatiendo aquí el apóstol Pablo, para que fuera restaurado. Nosotros nos creemos más misericordiosos que Dios y nos metemos en la obra de Dios y las personas no son restauradas. Ahora Pablo dice, miren, yo les escribo
Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueres contristados, sino para que supieses cuán grande es el amor que os tengo. Ahora, note usted, el amor no solamente son besos y dulces, el amor es disciplina. Pablo no odiaba a este hombre por su pecado, sino quería que a través del sufrimiento que Satanás le iba a infligir, él se arrepintiera. Eso es todo. Ahora dice, ¿saben qué? Sé que nos causó tristeza y ustedes también. Entonces ya esta persona, yo creo que ya fue suficiente, que fue reprendido delante de todos y quedó deprimido y quedó en las manos del enemigo. Y para que no sea consumido de demasiada tristeza, pues perdónenlo ya como yo lo he hecho y confírmelo nuevamente de regreso a la iglesia, lo que está diciendo el apóstol Pablo. Pero ve el proceso. Hoy día se reprende a una persona, me busco otra iglesia. Y quienes hemos cometido esa falta de que cuando una persona que sale de una iglesia porque fue reprendido, los que hemos cometido la falta es que cuando se llega a otra iglesia, los pastores nos informan de la conducta y el por qué razón salió de la iglesia. No contactan al pastor, le creen más a la oveja descarriada que a los siervos del Señor. Y se justifican. Por eso es que hay tanta rebelión, saltan de iglesia en iglesia y cada vez llevando más basura contaminando a otros. Se pueden presentar como ángeles de luz, se pueden presentar los más brillantes, porque posiblemente tuvieron muy buena instrucción en la iglesia donde estuvieron y tienen conocimiento, se invirtió, el pastor invirtió en esa persona y ya después por su rebeldía no se sometieron, pero van hechos unas luminarias de enseñanza y de todo, pero con un corazón rebelde y nunca son corregidos y siempre vivirán con esa carnalidad dentro de sus corazones. De eso, aquí esto que está hablando Pablo ahorita, volviendo a Gálatas, que está hablando sobre restaurar con mansedumbre a los que han caído, como vamos a darnos cuenta en este caso que estamos tratando, Pablo pide que esta persona que tropezó se le ayude para ponerse en pie. ¿Por qué? Porque se está pidiendo eso, porque no lo planificó. Ninguno de nosotros planeamos, voy a caer en ese pozo, porque quiero caer en ese pozo y me quiero romper los huesos. Nadie piensa así. Esto fue sorprendido, esa caída, esa trampa, ese resbalón, fue por sorpresa. Esa es la diferencia entre aquel hombre que se juzgó ese caso de inmoralidad, que pecó por premeditado, sabiendo lo que estaba haciendo, entonces fue diferente la forma de que se le trató. Pero al final, como siempre prevalecerá el amor, es restaurado, es vuelto. ¿Por qué? Porque él se consumió en tristeza, él se arrepintió. Pueden notar la diferencia, que no es lo mismo que pues caí en un hoyo, alguien me tiró una cáscara de plátano y me resbalé. No buscó la cáscara de plátano para resbalarse a propósito, ¿no? Entonces Pablo usa la palabra restaurarle, lo que significa poner en orden, o sea, restaurarle a su estado anterior. Esta palabra en griego es la que se usaba para reparar un hueso fracturado o dislocado. Este trabajo de restauración no debe de ser olvidado por la iglesia. No tomemos la actitud de ignorar tampoco la falta, de hacernos de que es una falta menor. No tomemos esa actitud. No debemos tampoco de reaccionar con demasiada dureza hacia el que ha cometido la falta. Esta es una falta leve. Estamos hablando de un resbalón. No estamos hablando, le repito, porque eso debemos tener en claro. No es aquel que meditadamente y a sabiendas sigue pecando y pecando. Este es un caso diferente, que Pablo usó una voz dura y un juicio duro. Y delante de toda la iglesia, y toda la iglesia estuvo de acuerdo con Pablo, obedecieron. Dice, eso lo hice por sí, obedecían, y probó su obediencia. Obedecieron lo que la autoridad espiritual dictó en contra de ese hombre.
Entonces vea lo que hace la unidad. La unidad trae restauración. Restauración tanto como para el pecador que peca por costumbre, como para el que cometió una falta leve. El que peca por costumbre, si todos unidos lo tratamos por igual, algún día se va a arrepentir, va a estar triste, nadie me habla, en ninguna parte me aceptan. Entonces va a sentir esa tristeza que sintió este hombre y va a querer restaurarse. Veamos la diferencia, porque a veces nos sentimos tan bondadosos y creemos que lo que dice la palabra la torcemos, la acomodamos. Es que el amor, todo se hace en amor. Por amor el Señor nos disciplina, por amor nos corrige, por amor nos mete a una prisión, sí, una prisión, sí, hasta que nosotros aprendamos a perdonar. Note usted. Entonces, no sé, nuestra mentalidad, lo suave del Evangelio, el querer cubrir y vernos tan buenos que hacemos ver a Dios malvado, porque Él ejerce justicia para corregirnos, y juicio para corregirnos, y vara para corregirnos, y disciplina para corregirnos. Entonces, los malos de la historia son aquellos que han entendido la Escritura y la ponen por obra, por el bien de las almas. Aquí, por lo tanto, en la solución que Pablo nos presenta es que sea restaurado con espíritu de mansedumbre, como dice la Escritura, comprendiendo su situación y a la vez comprendiendo también nuestra propia debilidad y corrupción. Note que dice: no sea que tú mismo seas tentado. Ahora vuelvo a repetirle, aquí estamos, decía un maestro en la escuela, estamos en la casa del jabonero, el que no cae se resbala. Entonces sí, hay de caso a caso que tenemos que tratar, ¿ok? Como ya le dije anteriormente. Ahora veamos 1 Corintios, en el capítulo 10, en el verso 12. En el verso 12 dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Hay que tener esto en mente porque todos podemos caer. Por eso dice, y me gusta la otra versión, mire la otra versión que encontré. Dice: así que si alguno presume, aquí viene el orgullo, ¿no? La presunción. Si alguno presume de mantenerse firme, esté alerta, que no sea que caiga, ¿ok? Esté alerta. Las buenas personas también resbalan, hermanos. El resbalar no es un pecado consciente, le repito, o premeditado, sino fue un resbalón como el que va caminando y se tropieza y cae en el camino. Ahora nadie planea, le repito esto, nadie planea caerse y romperse los huesos. O habrá alguno que dice: tengo ganas de caer y que me rompa un hueso. ¿Alguien piensa así? Nadie. Entonces véalo en lo espiritual, para que podamos entender de qué faltas está hablando el apóstol Pablo y qué caídas, ¿no? Así es, esto no es algo premeditado, no es como el hombre aquel. Estoy en vía de repetición para poderlo captar. Que no es aquel que vive constantemente fornicando en pecado, haciendo pecados de la carne, de que mencionamos ya anteriormente en otros estudios. Nadie planea caerse, sino que les sorprendió. No debemos de tratar a tales personas con dureza, sino que debemos de recordar que el cumplimiento de la ley es el amor. Aún aquel malvado que echaron de la iglesia, después lo restauran en base al amor. Es que todo está en base del amor, pero no debemos pasar por alto nuestras faltas y nuestros pecados, ni justificarlos. Hay que confrontarlos por el bien espiritual de la persona, de nosotros mismos, y porque hay una ley de amor que por amor se corrige y queremos que estén firmes para la venida del Señor. Cuando Pablo habla de sobrellevar las cargas, esto está en el contexto de los que han sido sorprendidos y han caído. Y debemos de estar abiertos a sobrellevar las cargas, o sea,
que ellos se sientan con la libertad, los que se resbalaron, los que tropezaron, que se sientan con la libertad de ir a llorar a tu hombro sin sentirse rechazado o menospreciado. Dice, Pablo exhorta a la iglesia que si una persona ha caído se le debe ayudar a ponerse en pie, restaurarse, a ponerse en pie, a levantarse. Aquí la corrección no es un castigo, sino reparar, restaurar al hermano, hermana que ha resbalado o ha caído. La corrección debe de tomarse como una cura, como un remedio, nunca debe de tomarse como un castigo. Lamentablemente muchos lo toman como un castigo, pero deben de considerar, si se rompió un hueso, le va a doler, le va a enyesar, le van a hacer quizás hasta cirugía, pero ¿para qué es? Para herirlo más, para restaurarlo. Comprendamos eso. Muchas veces nos sentimos heridos por la palabra. Y es que el Señor nos quiere torturar, es que andamos con los huesos todos rotos. Está acomodando nuestra vida espiritual y nos duele. Pero nosotros, amados en Cristo, recibamos, no como un castigo, sino como de parte de Dios, porque le interesa nuestra salvación. Algo que siempre debemos tener en mente es por la gracia de Dios que nosotros no hemos caído. Y no ser presumidos o arrogantes, porque todos estamos propensos a caer. No podemos decir, mira, tan debilucho cayó, porque podemos tropezar en nuestro caminar. El enemigo sabe poner trampas, el enemigo sabe poner redes, el enemigo sabe poner tropiezos. Y si estamos descuidados, podemos caer. Verso 3 dice, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Podemos llegar a creer que nuestras obras son mejores que las de los demás. Por eso dice, el que cree ser algo. Y por mi obra, y que mi obra, mi buena obra que yo hago para el Señor, es aprobada, cuando en realidad puede ser que no sea aprobada. Ay, hermano, pero ¿cómo es eso? Debido a que el orgullo, amados, es tan engañoso que enceguece. Ciegos a nuestros propios pecados y depravación. Y ciegos y a lo bueno que hay en los demás. ¿Ve usted cómo hay un engaño? Hay un engaño del enemigo. El verso 4 de Gálatas 6, donde estamos, cuando Pablo dice que sometamos nuestra propia obra a prueba, y entonces tendrá motivo de gloriarse, dice solo respecto de sí mismo y no en el otro. O sea, que no nos comparemos con el que ha caído y creer que usted y yo somos mejores, porque estamos firmes, porque no he tenido ninguna caída, porque no he tenido ningún tropiezo. Entonces lo aconsejable es darle gloria a Dios, porque pudiste ser tú o yo el que hubiera caído. O sea, dejemos de compararnos y viendo nuestras buenas obras, porque esa es ceguedad. Examinemos nuestra obra, nuestra propia obra, no la del otro, y entonces podemos gloriarnos, note usted, pero tengamos en cuenta que nuestra obra va a ser pasada por el fuego. Podemos decir, mire, le voy a explicar esto, podemos decir, pues yo nunca he caído, gloria a Dios, sí, gloria a Dios. Y mi obra, yo siempre he estado en la obra y mis obras son buenas a nuestro parecer. Y Dios está contento conmigo porque yo he sido fiel. Gloria a Cristo que ha sido fiel. Pero tu obra, mi obra, va a ser pasada por fuego. Y ahí es donde Pablo nos está enseñando a que pensemos, a que meditemos, porque si creemos que ser algo, cuando no somos nada, y que nos gloriamos por nuestra obra, entonces pues todavía no podemos hacer eso. Gloriemos en que el Señor está con nosotros y que por Él somos salvos, porque esa obra que con mucho esfuerzo y mucha dedicación y mucha fidelidad y que estamos siempre ahí en la obra, todavía no podemos cantar victoria, porque esa obra va a ser pasada por el fuego.
Por lo tanto, no creamos que somos algo cuando no somos nada. En Filipenses capítulo 2, vamos a ver Filipenses, en el capítulo 2, y aquí vamos a agarrar un poquito más conciencia sobre eso. En el verso 3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Así es que ve aquí lo que el Señor nos está aconsejando en su palabra, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Aquí nada por contienda o por vanagloria. Mire, mi obra es mejor. Nada por contienda o por vanagloria, sino con humildad, estimando al que cayó inclusive superior a mí. ¿Qué está diciendo? Sí. Dice, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Y esto nos va a librar, si nosotros pensamos así, como nos dice Filipenses capítulo 2, versos 3 y 4, nos va a librar del engaño, del autoengaño y de la ceguera que causa el orgullo. Estimar al otro como superiores a nosotros mismos, con estas palabras estaremos libres de no creernos mejor que los demás. No sé si lo está entendiendo, porque la verdad a veces como, no es que nuestra mente está programada que yo soy algo. Entonces no me va a caber en mi mente que no soy nada. Entonces, y menos me va a caber en mi mente orgullosa, en mi mente carnal, si pienso que el otro que cayó es algo. ¿Comprende? Pero la Escritura me está diciendo que todo lo que hagamos no lo hagamos por contienda ni vanagloria, sino con humildad, y considera al otro, a los demás que están alrededor de ti, superiores a ti mismo. Entonces, lo maravilloso de esta palabra es que tendremos una iglesia donde todos seremos admirados y ninguno seremos menospreciados. Porque siempre vamos a ver, no me voy a creer la divina que está envuelta en chocolate, sino que todos son superiores a mí. Y para ellos, yo soy superior a ellos. Entonces vea que hay una igualdad y una unidad que está bien cimentada y no desbalanceada, no rota, no quebradiza. Ahora, debemos de gozarnos en nuestro caminar con el Señor, en lugar de sentirnos espirituales, porque alguien a tu alrededor ha caído. No te compares con el que ha caído y porque tú eres mejor y más espiritual. El hecho que otro ha caído no nos hace a nosotros más espirituales. Si tu hermano ha caído, si tu hermana ha caído, eso no me hace más espiritual a mí. Pero nosotros nos queremos ver más espirituales porque a mí nunca me ha pasado. Y yo no voy a hacer eso. No sé si está entendiendo lo que está hablando el apóstol Pablo. Gocémonos en la gracia de Dios. Nuestra seguridad es estar caminando con el Señor. Y por Él es que no hemos tropezado. No por nosotros. Por nosotros, sin el Señor, ya hubiéramos caído más de una vez. Es el Señor. Dice, pero porque cada uno llevará su propia carga. Ahora, nuestras obras van a estar delante del tribunal de Cristo. Y será pasada por el fuego. Por eso cada uno va a llevar su propia carga, su propia obra. Entonces, y nuestra obra, que creemos que somos tan excelentes, porque somos quien somos, va a ser pasada por el fuego. Así que si creemos que somos algo, el fuego va a revelar realmente si nuestra obra ha sido aprobada. Veamos a Romanos, vayamos aquí al libro de Romanos en el capítulo 14 y vamos a ver el verso 10. Dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Verso 11. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios
cuenta de sí mismo. O sea, yo no voy a dar cuenta por el que cayó. Yo no voy a dar cuenta por el pecador. Yo voy a dar cuentas si yo no le hablé al pecador para restauración. Yo voy a dar cuentas del que cayó si no le di la mano para levantarlo. Yo voy a dar cuentas por mi propia obra, por mis propias decisiones, por mi propia responsabilidad, por mi propia negligencia, por mi propio pecado. Voy a dar cuentas, cada uno. Por eso es que Pablo dice aquí, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O por qué menosprecias a tu hermano? Recuérdate que todos vamos a comparecer delante del tribunal de Cristo. Porque cada uno vamos a llevar nuestra propia carga, nuestra propia obra. Vea el verso 11, ya lo leímos, pero el 12, te lo voy a repetir nuevamente. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Vamos a ver esto en 2 Corintios capítulo 5, verso 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Así que aún lo bueno es el Señor que lo va a pasar por el fuego. Podemos decir, yo vivo una vida en obediencia, en rectitud, en santidad. Lo decimos nosotros. Pero el Señor, que el todo conoce, aún lo más secreto y más íntimo de nosotros, ya lo sabe. Y delante de nosotros va a pasar nuestra obra por el fuego. Y mucho de esas obras, quizá, ojalá que no todo, se va a quemar. Vea usted que la palabra del Señor nos habla tan hermoso. Si de algo tenemos que gloriarnos, no es en nuestra obra, sino en la obra de Cristo. Porque en el pasado fuimos enemigos de Dios, pero fuimos reconciliados. Y esa reconciliación no fue por mis buenas obras, sino por la obra de Jesucristo, quien murió por nuestros pecados. Sobrellevar la carga, por lo tanto, de los hermanos, nos habla de que cuidemos de ellos para que no caigan, no seamos de tropiezo para ellos. Y si tú lo encuentras en falta, con mansedumbre, con humildad, si yo lo encuentro en falta, con mansedumbre y humildad, no tapando su falta, sino confrontando su falta para ayudarlo a levantar. Que es muy diferente a que, es que pues nomás hoy pasó, no, ¿qué le voy a pasar? Que esto, amados en Cristo, vea que no, nuestra justicia es injusticia. Sobrellevar las cargas, entonces nos habla de que cuidemos de ellos para que no caigan, y también nuestra responsabilidad al final, ante Dios, al final de los tiempos. Tengamos en cuenta que nuestra obra será examinada delante del tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Conclusión. Cada uno de nosotros llevaremos nuestra propia responsabilidad delante de Dios en cuanto a nuestra propia obra. Pero sí, podemos ayudar a levantar la carga del que ha caído y darle nuestra mano para que él pueda o ella pueda levantarse. Con esto concluimos los primeros versos de las últimas instrucciones que el apóstol Pablo está dando a la iglesia de Galacia. Que Dios los bendiga, amados en Cristo, y espero en este vaso de barro, no se crea, a veces siempre, digo, Señor, ayúdame a poder traer el mensaje lo más claro posible y entendible, porque nuestra mente finita muchas veces o siempre no captamos al momento. Solamente con la guianza del Espíritu Santo podemos hacerlo. Estas verdades espirituales que muchas veces queremos acomodar a nuestra propia mente carnal. Que Dios les bendiga abundantemente y espero que sea de grande bendición esta enseñanza. Bendiciones, amados.
tiempo se está cumpliendo, las señales ya se ven, el juicio de Dios se acerca y el Señor Jesucristo ya no tardará en volver. Y cuando venga en su gloria, a las gentes juzgará, y serán todos reunidos, y los unos de los otros el Señor apartará. Y ese día tú vas a estar ante el tribunal de Cristo, y ahí te revisará lo que hiciste en tu vida, y los libros se abrirán, y el libro de la vida, y si tu nombre no está, ahí te maldecirá, y en tinieblas tú estarás. Ese día tú vas a estar ante el tribunal de Cristo, y ahí te revisará lo que hiciste en tu vida, y los libros se abrirán, el libro de la vida, y si tu nombre no está, ahí te maldecirá, y en tinieblas tú estarás. Las zorras tienen cuevas para dormir, las aves de los cielos tienen nidos, mas